Buenos días, estimados estudiantes. Continuaremos con la sesión de hoy, analizando el movimiento obrero del siglo XIX y las consecuencias hasta la actualidad. La situación significativa, ¿no? Como todos sabemos, la revolución industrial, ¿no?, logró grandes cambios y transformaciones en la técnica de la producción y también trajo consigo una serie de cambios en el conjunto social, es decir, en la sociedad industrial, creándose de esta manera el llamado proletariado, ¿no?, que es una condición natural que surgió justamente después de la revolución industrial. Ahora, este viene a ser un punto de partida de diversas críticas al sistema capitalista o al capitalismo de esa época, ¿no? También fue muy criticada por la Iglesia y también por diversas posturas e ideologías como los socialistas hasta llegar al marxismo. Asimismo, también provocó un nuevo tipo de desigualdad, ¿no?, que se dio entre la burguesía, que era la dueña de todas las fábricas, y los obreros, que eran los que trabajaban para ellos. Ante esta situación, nos planteamos las siguientes preguntas, ¿no? ¿Qué aspectos positivos y negativos podemos dar como resultado de la revolución industrial del siglo XIX? Hoy en día, en la actualidad, ¿no?, ¿aún se mantienen estos aspectos negativos de la revolución industrial? ¿En qué situaciones lo observamos? Bien, reflexionaremos sobre estas preguntas a lo largo de esta sesión. Bien, ahora el propósito de nuestra sesión es relacionando las interpretaciones de los diversos autores con sus valores, las circunstancias de la época, sus ideologías. Esto con la finalidad de poder explicar cuáles fueron esos aspectos positivos y negativos que trajo consigo la revolución industrial e inclusive hasta nuestros tiempos. Bien, analizaremos el problema. Por ejemplo, en las primeras imágenes en blanco y negro, ¿no?, y las imágenes a colores que observas ahí, ¿no?, ¿cuál sería el problema según estas imágenes? Bien, el problema sería, ¿no?, el trabajo infantil o la explotación infantil. Muy bien, ¿en qué época crees que sucede este problema? Las primeras imágenes datan, ¿no?, ¿de qué época? Más o menos, ¿de qué siglo? Siglo XVIII, siglo XIX, muy bien. Entonces, las imágenes a colores nos muestran que es de la época actual, pleno siglo XXI. Muy bien. Ahora, ¿qué aspectos de la revolución industrial crees que se mantienen hasta hoy en día? Bien. Pensarás que el trabajo, ¿no?, que es fuente de desarrollo y crecimiento de todos los países, es lo que hoy en día todavía se mantiene, ¿no? Todo tipo de actividad económica que hace posible el desarrollo de las sociedades, ¿no? Asimismo, en la pregunta, ¿qué se ha hecho para solucionar este problema? Bueno, ahí está. Vemos que si se mantienen en el tiempo es porque todavía no se ha solucionado muchos de estos problemas. Bien, continuaremos analizando el problema. Bien, este problema, ¿no?, generó lo que se llama el movimiento obrero del siglo XIX. Para que tengas una mejor información y conocimiento sobre el tema, ¿no?, te invito a observar el siguiente link en el video sobre el movimiento obrero, la propuesta anarquista y socialista, ¿no?, en el enlace que te envío. Asimismo, luego de haber observado este video, ¿no?, podrás responder las siguientes preguntas, ¿no? ¿Por qué surge el movimiento obrero? ¿Qué exigen los obreros, ¿no?, desde el siglo XIX? Ahora, ¿qué lograron, ¿no?,
finalmente con estas exigencias, ¿no? Con este movimiento. Y asimismo en esa época, ¿qué pensamientos ideológicos, ¿no? surgieron, ¿no? para de alguna manera solucionar el problema de las protestas sociales justamente de los grupos más oprimidos? Muy bien. Ahora, para comprender el tiempo histórico, observaremos el siguiente friso cronológico sobre el desarrollo del movimiento obrero en el siglo XIX. Bien, en la parte superior vemos, ¿no? Movimientos filosóficos de grandes pensadores de la época, por ejemplo, el llamado socialismo utópico, con sus representantes Babel, Blanqui, Fourier, Cabet, uno de los más conocidos, ¿no? Owen en esta etapa. Bien, a esto sucedió a partir de 1810 hasta 1848. Ahora, en 1864 a 1876 aparece la Primera Internacional. En esta Primera Internacional, ¿no? Se crea en Londres, prácticamente es la Asociación Internacional de Trabajadores, ¿no? Son las grandes internacionales obreras, ¿no? que surgen en esta época, con sus representantes, ¿no? Marx, Engels y Bakunin. Bien, en 1889 a 1914 ya aparece una segunda internacional y ahí vemos muchos de estos representantes, entre los más conocidos están, ¿no? Luxemburg, Erstein, Kunsky, Barthe y Lenin, ¿no? entre otros. Bien, en la parte inferior de la línea de tiempo observaremos una iniciativa que se va a dar, ¿no? Origen, se puede decir, a las primeras formas de apoyar al movimiento obrero, por ejemplo, el llamado ludismo, ¿no? Este ludismo duró solamente de 1811 a 1817. Luego aparece en 1823 a 1867 la creación de la Great Trade Union, que quiere decir, ¿no? la gran unión de sindicatos, ¿no? Y a su vez también en esa época, en 1838 a 1848, otro grupo, ¿no? de iniciativas en defensa de la clase obrera o el proletariado, aparece el cartismo. Posteriormente, en 1864, ¿no? aparece otro pensamiento filosófico político, ¿no? ideológico, llamado el anarquismo, ¿no? que busca una representación política en los parlamentos, en los gobiernos y autoridades de la época, ¿no? Por ejemplo, en esa época, en el año 1890, ¿no? se logra establecer como el Día del Trabajador un 1 de mayo de 1890. Lo que ustedes saben que hasta hoy en día, ¿no? Todavía esa fecha está establecida como el Día del Trabajador. Bien, ahora en esos tiempos se dieron muchas asociaciones, muchos grupos, muchos partidos políticos que de alguna manera fueron, ¿no? apoyando un poco a lo que es la solución de este movimiento, ¿no? o la problemática de la situación del obrero o del proletariado de esa época, ¿no? Por eso, te planteo la siguiente pregunta. A ver, ¿cuál de las iniciativas que surgieron durante el desarrollo del movimiento obrero, ¿no? tuvo el mayor duración, ¿no? Bien, si te das cuenta, el que tuvo mayor duración fue el sindicalismo británico, ¿no? Es lo que surge en 1823, 24 y persiste hasta la actualidad, ¿no?
Como podrás observar, la gran unión de sindicatos, ¿no? Hoy en día todavía rige en muchos de los grupos de trabajadores de la clase obrera, ¿no? De las industrias o las diferentes empresas que hasta hoy en día aún todavía tienen vigencia. Ahora, ¿cuál será el de menor duración? Bueno, el de menor duración justamente fue el ludismo, ¿no? Que fue una iniciativa, ¿no? Que no prosperó en el tiempo, como lo observamos ahí en el friso cronológico. ¿Cuál de estas iniciativas se relaciona más con la difusión del movimiento obrero en el mundo? ¿Y por qué? ¿No? Como te darás cuenta, el socialismo, el sindicalismo británico viene a ser pues la iniciativa que tuvo mayor difusión en el mundo, ¿no? Hasta hoy en día, como hemos dicho. Y esto porque, ¿no? De todas maneras, se va a extender a diversas partes del continente, ¿no? Ya todos los trabajadores, ¿no? Se han organizado desde esos tiempos en sindicatos hasta hoy en día, ¿no? Por ejemplo, todavía existe el Sindicato Socialdemócrata Alemán, la Federación Nacional de Sindicatos de Francia, ¿no? Y actualmente también en el Perú y en muchos países, ¿no? Existen diversos tipos de sindicatos, ¿no? En defensa, protección o mayores beneficios para el gremio, ¿no? Trabajador, ¿no? De la clase trabajadora. Bien. Bien, ahora explicaremos mejor de qué tratan esas iniciativas que ayudaron a mejorar las condiciones laborales y de la vida de los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, la iniciativa llamada el ludismo tiene algunas ideas y propuestas muy interesantes. Por ejemplo, que ellos consideran que la implementación de las máquinas en la producción iba en contra de los intereses de los trabajadores, ¿no? Quiere decir que cada vez más la industrialización iba a reemplazar al trabajador y por lo tanto no estaban de acuerdo con ello, ¿no? Acciones que ellos realizaron, por ejemplo, fueron las protestas, ¿no? Y muchas de ellas incluían la destrucción de maquinarias en esa época. Otra iniciativa fue el cartismo, ¿no? Aquí sus ideales son siempre las demandas políticas de los trabajadores, ¿no? Algunas demandas como el sufragio universal masculino, el voto secreto, las elecciones, la participación de los obreros en el parlamento, ¿no? Se puede decir en la política del Estado, ¿no? Y algunas acciones que ellos realizaron fueron la movilización de miles de trabajadores en torno a estas peticiones justamente, ¿no? Que fueron recogidas en las cartas del pueblo y muchos de ellos hoy en día tomados en cuenta, ¿no? Ahora, otra iniciativa también es el sindicalismo, ¿no? Aquí prácticamente se forma de manera legal, ¿no? Hay un reconocimiento de estas uniones, de estas asociaciones y de hoy en la actualidad sindicatos de trabajadores, ¿no? Ahora, ¿cómo lo lograron? Gracias a diferentes acciones, ¿no? Sus protestas y huelgas, se puede decir, fueron persistentes a lo largo del tiempo, ¿no? Y creo que hasta hoy en día muchos de gremios de trabajadores, cuando quieren y esperan un reconocimiento, ¿no? Legal, ¿no? Lo hacen de manera se puede decir fuerte porque protestan, salen a las calles, ¿no? Y de esa manera reclaman sus derechos. Ahora, otra iniciativa también fue las primeras internacionales, ¿no? Que aquí busca pues prácticamente la necesidad de organizarse, de agruparse en sindicatos, en asociaciones obreras, ¿no? Pero ya en distintos países del mundo, ¿no? No solamente en esos lugares, sino en todos los países del mundo con esta iniciativa, ¿no? Ya todas las organizaciones se van a unir, ¿no? A nivel de país. Bien.
Las acciones que ellos toman fue pues prácticamente las primeras internacionales fueron los debates, ¿no? La formación de partidos políticos, ¿no? Y ellos fueron los que prácticamente lograron también lo que es la creación del Día del Trabajo, que hasta hoy en día nosotros también lo tenemos ahí en nuestro calendario, ¿no? Ahora, otra iniciativa fue la Iglesia Católica y su doctrina social, ¿no? ¿Cuál era su propuesta, no? Siempre ha sido el cuestionamiento, ¿no? A la individualismo o liberalismo, ¿no? Porque para ellos esta forma de actuar, ¿no? Podría ser un peligro para que ocurriera una nueva forma de dominio llamado el socialismo, ¿no? Ahora, ¿qué acciones ellos tomaron? Por ejemplo, publicaron una encíclica donde el Papa León XIII, ¿no? Parte de la reconciliación entre los trabajadores y empresarios, ¿no? Exhortándolos justamente a reconocer sus deberes y derechos, ¿no? Como tal. Bien, ahora, ¿cuál es el reto? ¿No? Luego de escuchar atentamente la explicación, ¿no?, del video y observar el enlace, desarrollarás la actividad propuesta en la ficha de trabajo. Como producto final de esta unidad realizarás una interpretación musical y deberás tener en cuenta los siguientes aspectos. Por ejemplo, la letra de la canción debe estar relacionada a las consecuencias de la revolución industrial hasta nuestros tiempos, ¿no?, la cual puede estar compuesta de 2 estrofas. En la primera puedes mencionar los aspectos negativos de la revolución industrial y en la segunda estrofa los aspectos positivos, ¿no? Puedes elegir también cualquier género de tu preferencia como pista musical. La duración del video puede ser con máximo de 2 minutos. Lo envías por el correo institucional. Bien, asumiendo este reto, habrás logrado este aprendizaje. Bueno, para finalizar, ¿no? Te planteo las siguientes preguntas, ¿no? Como, por ejemplo, ¿qué hemos aprendido el día de hoy? ¿No? ¿Qué aspectos positivos y negativos puedes rescatar de la revolución industrial? ¿Por qué se planteó este problema, ¿no?, del movimiento obrero durante la revolución industrial y no en otro proceso histórico, ¿no? Ahora, desde tu punto de vista, ¿qué solución puedes proponer, ¿no? No solamente a este problema obrero, sino también a otros problemas que se presentan en la actualidad, ¿no?, a través de protestas, huelgas, ¿no?, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Bien, esperemos que reflexiones sobre tus aprendizajes y, deseándote el mejor de los éxitos, lograrás alcanzar tus metas.